¿Lo tienen ahí, hermanos? Entonces, aquí encontramos a dos discípulos que se encontraron con Jesús camino a Emaús. Vamos a leer, dice, o mejor dicho, primeramente vamos a orar y a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, gracias te doy, Señor. Gracias por este tiempo. Te pido tu ayuda para compartir tu palabra. Que tu iglesia sea edificada, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Y te pido tu ayuda, Señor. Te pido que me ayudes a compartir de nuevo tu palabra y para tu gloria y para tu honra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias por todo, Padre. Amén y amén. Listos, hermanos, hoy sí. Entonces, Jesús aparece a dos de sus discípulos. Quiero decirles que como creyentes muchas veces no hemos confiado en Jesús y en su palabra. Por ejemplo, el Señor nos dijo que buscáramos primeramente su reino y que todo lo demás sería añadido. Pero muchas veces nosotros no confiamos en su palabra y trabajamos más de la cuenta. También nos dijo que pidamos en oración por cualquier necesidad, ¿verdad? Que vayamos y que hagamos rogativas, oraciones y peticiones, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces decidimos resolver las dificultades en nuestra propia fuerza, ¿verdad? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Pero nosotros tratamos de resolver nuestras situaciones en nuestras propias fuerzas y no confiamos en el Señor. Nos dijo que oráramos por la salvación de personas. ¿Cuántas veces hemos orado por la salvación de personas? Muy poco. Muy poco confiamos en la palabra de Dios. Ni siquiera nos levantamos a orar y dudamos de Jesús y de su palabra. Y algo similar les pasó a estos discípulos porque iban camino a una aldea fuera de Jerusalén, pero ellos no creyeron en Jesús, no creyeron que podía resucitar. Habían pasado 3 días desde la crucifixión de Jesucristo y de su muerte, y no creían que Jesús resucitase. Y aunque en muchas ocasiones el Señor les había hablado sobre esto, ellos eran insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que les había dicho. Esa era la realidad. Y hoy te invito a que estudiemos cómo Jesús aparece a estos dos discípulos. ¿Qué había ocurrido recientemente? Recientemente había ocurrido que Jesús se había entregado, mejor dicho, a los líderes religiosos. Ellos lo habían acusado de blasfemia y entonces lo llevaron ante Pilato, ¿verdad? Y Pilato no encontró ningún delito en Jesús, nada digno de muerte, pero ante la presión de los líderes religiosos, entonces Pilato cedió y crucificó, o mejor dicho, crucificaron a Jesús por eso, ¿verdad? Jesús muere el día viernes en la cruz a las 3 de la tarde. Antes de las 6 de la tarde Jesús es sepultado. Unas mujeres estaban viendo ahí en ese momento cuando Jesús estaba siendo crucificado. Esas mujeres eran discípulas de Jesucristo y estaban observando. Ellas querían ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pero como se acercaba o ya estaba por comenzar el día de reposo, no lo hicieron. No ungieron el cuerpo, sino que se compraron las especies y se prepararon para ir el día domingo. Esperaron que pasara el día sábado y esperaron hasta el día domingo. Ellas fueron a la tumba el día domingo. Llegaron muy temprano en la mañana. Cuando llegaron, vieron removida la piedra de la tumba. Y también vieron a ángeles que les hablaron y les dijeron que Jesucristo estaba vivo. Más tarde Jesús se les aparece a estas mujeres y les dice que vayan y les cuenten, que les digan a sus discípulos que ha resucitado.
Ellas van corriendo y cuentan estas cosas, pero no creen los discípulos. Entonces, después de estas cosas, es que sucede esto a estos dos discípulos, que Jesús se les aparece a estos dos discípulos. Entonces, vamos a ver cómo dice el pasaje en Lucas, capítulo 24, versículos 13 en adelante. Y dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres les habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, e hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Primero vamos a dividir en 5 partes esta sección. Jesús se une a ellos en el camino, primeramente, versículos 13 al 16. Los discípulos le explican lo que estaban hablando, versículos 17 al 24. Jesús los confronta y les enseña por qué el Mesías tenía que sufrir, versículos 25 al 27. Jesús se revela a ellos, versículos 28 al 32, y ellos cuentan las buenas noticias, versículos 33 al 35. Entonces, el primer punto es: Jesús se une a ellos en el camino. Y dice: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba, dice, a 60 estadios de Jerusalén. Dice: he aquí, 2 de ellos. Aquí no se nos dice quiénes eran estas personas, solo se nos dice que eran discípulos de Jesucristo. Y también sabemos que uno de ellos se llamaba Cleofas, pero no conocemos el nombre del otro, ¿verdad?
Estos eran discípulos de Jesucristo, eran poco conocidos, o algo conocidos, ¿verdad? Porque conocían el nombre de Cleofas, pero se nos dice que no eran de los 11 apóstoles, sino que eran discípulos aparte de los 11. Como sabemos, Jesucristo escogió a 12, ¿verdad? De ellos, pero tenía más discípulos. Y estos eran 2 discípulos de Jesucristo. Iban el mismo día, estamos hablando el mismo día, el mismo domingo, el primer día de la semana. O sea, cuando las mujeres fueron al sepulcro y no encontraron la tumba vacía. Entonces, ese mismo día fue que ellos iban a este lugar, a una aldea llamada Emaús, que estaba, dice, a 60 estadios de Jerusalén. Emaús era un pequeño pueblo, más o menos como a 11 kilómetros de Jerusalén. Estos hombres viajaban pues a pie. Lo que sí sabemos es que estaban desanimados, estaban confundidos por lo que había sucedido y probablemente por eso estaban viajando a Emaús. Iban hablando de estas cosas y estaban tristes por lo que había acontecido, porque creían en Jesucristo, ¿verdad? Pero no creían que podía resucitar. Creían que Él posiblemente era el Mesías, pero no creían que podía resucitar. Dice el versículo 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Las cosas que habían acontecido eran las que les conté al inicio, ¿verdad? Que Jesús fue capturado por los líderes religiosos, fue llevado ante Pilato. Pilato no encontró ningún delito, pero por la presión de los líderes religiosos lo sentenció a muerte, ¿verdad? Fue crucificado como a las 3 de la tarde, murió y fue sepultado en un lugar cerca de donde fue crucificado, en el Gólgota. Pero después de eso pasaron 3 días, ¿verdad? Y las mujeres fueron a este lugar, al sepulcro, a ver, pero no encontraron el cuerpo de Jesucristo. Y los ángeles también les dieron la buena noticia de que había resucitado y fueron a llevar esta noticia a los discípulos. Entonces, todas estas cosas habían acontecido y estas eran las cosas de las cuales venían hablando estos 2 discípulos. Pero mientras iban hablando de estas cosas, sucedió algo. Dice que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Entonces fue un encuentro común. Muchas de las personas viajaban en ese tiempo en grupo, ¿verdad? Ya sea un grupo familiar o en caravanas. Y viajaban en grupo por los bandidos, por los peligros de animales o por la logística, digamos, para estar acompañados a la hora de dormir, ¿verdad? Pero ellos, dice que mientras discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. La pregunta es, ¿por qué no le reconocieron en ese momento? ¿Por qué no se dieron cuenta que era Jesús? Y dice el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Este versículo nos dice que los ojos de ellos estaban velados, o sea, como que tiene un tipo de velo, una venda que les impide ver. Y la palabra en el griego es krateo y significa retener y guardar. O sea que en otras palabras, Jesús les impidió que pudieran reconocerlo. Jesús, con su poder, impidió que les pudieran reconocer. Pero ¿por qué Jesús les impidió esto? Y es para explicarles las verdades espirituales en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de esto? Mucha gente piensa que Jesús no está con ellos. Miran las dificultades, tienen las dificultades, le están sucediendo muchas cosas y piensan que Jesús no está con ellos. Y tienen ese velo de las dificultades, de todo esto, y no miran a Jesús en medio de las dificultades. Pero saben, Jesús siempre está con nosotros. Jesús está presente en todo momento. Como decía el rey David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, dicen.
Me guiará por sendas de justicia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y aquí el Señor nos está enseñando que aunque no le podamos ver en medio de las dificultades, Él siempre está con nosotros. Y siempre va a estar con nosotros si nosotros hemos creído en Él y hemos confiado nuestra vida a Él. Dice que aún más allá de la muerte, Él nos va a pastorear. Salmo 48, 14 dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Eso es lo bonito de saber que el Señor no le va a dar la espalda en ningún momento. Él va a permanecer fiel a su lado. Si ha pecado, Él lo va a reprender también. Pero si está en dificultades también, Él va a estar con usted en ese momento. Aún en nuestra muerte, ¿quién nos acompaña? Nuestro Señor. Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los discípulos le explican lo que estaban hablando, versículos del 17 al 24. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces aquí vemos que ellos venían platicando acerca de lo ocurrido. Estaban tristes por la crucifixión de Jesucristo. Pensaban y esperaban que Él fuera el Mesías. Ellos querían que Él fuera el Mesías, ¿verdad? Pero ellos querían que fuera un Mesías diferente, un líder político, militar como David. Imagínense, como David. Y Jesús abrió la conversación con ellos, se acercó a ellos. Me imagino que Jesús iba atrás, ¿verdad? Y se acercó a ellos y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces podemos saber con esta pregunta que Jesús iba escuchando. Porque les dice: ¿qué pláticas son estas? O sea, Él desde atrás venía escuchando. Y les hace esta pregunta: ¿qué pláticas son estas? Para entrar en la conversación con ellos. El versículo 18 dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único en Jerusalén? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? El que respondió a Jesucristo se llamaba Cleofas. Como les digo, no era parte de los 12, pero sí era un discípulo de Jesús. Y Cleofas le dice: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido? Yo quiero decirles que en Jerusalén, una ciudad muy importante, pues también tenían redes sociales. Y las noticias volaban. Y esas redes sociales eran, ¿cuáles? De boca en boca. Todo el mundo sabía lo que había ocurrido. Dice: ¿eres tú, le dice, el único forastero que no ha sabido lo que ha ocurrido en Jerusalén en estos días? Si eso todo el mundo lo sabe. Está publicado en TikTok, en Facebook, en todas las redes sociales. Ya todos lo sabemos y tú no lo sabes. No tienes... Entonces, regresando del chiste, Jesús continuó la plática, ¿verdad? El versículo 19 nos dice lo que les preguntó. Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Ahora, una pregunta. ¿Jesús necesitaba que le dijeran las cosas que habían acontecido? No, ¿verdad? No. Él mismo había experimentado todo lo que había sucedido. Él mismo. Entonces no necesitaba que le dijeran nada. Sin embargo, para continuar la plática, les preguntó qué cosas eran estas, ¿verdad? ¿Qué cosas? Y yo quiero decirte que el Señor no necesita que nosotros le contemos todas las cosas que sufrimos. Sin embargo, Él nos pregunta y nos dice:
Dime, ¿verdad? Cuando nosotros oramos, Él quiere que nosotros expongamos nuestras cosas, pero Él ya sabe todo. Sin embargo, nos escucha. Por amor nos escucha. Ahora, Él sabe todas las cosas, pero no solo sabe todas las cosas, Él las experimentó también. Entonces cuando nosotros le venimos, Señor, mira, es que esto me está sucediendo, está bien, pero Él también conoció el sufrimiento. Nuestro Señor conoció lo que es el sufrimiento, conoció lo que es ser tentado, conoció lo que es estar solo, conoció lo que es ser traicionado, conoció lo que es morir. Y algunas veces podemos decirle al Señor, es que Señor, tú no has pasado por lo que yo pasé. Pero el Señor sí pasó todas las cosas que nosotros pasamos. Su palabra nos recuerda en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiero decirte que el Señor experimentó todo el sufrimiento, el dolor, y aún más que nosotros. Resistió hasta la muerte el pecado. Entonces, Él conoce, tiene compasión de nosotros. Y nos pregunta, ¿qué cosas quieres decirme? Para escucharnos. Pero no olvidemos que Él padeció por nosotros y sufrió por nosotros. También ellos le responden a Jesús en el versículo 19 al 24. Y dice, y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ahora, ¿qué conocían ellos acerca de Jesús? Primero conocían su vida, o sea, su ministerio y su vida, ¿verdad? Dice, conocían el lugar donde había vivido, de Nazaret, ¿verdad? Lo tenían como un profeta de Dios también. Conocían su vida y de dónde, su ministerio, de dónde procedía también, y que era un varón profeta de Dios. Sabían que venía como profeta de Dios, lo habían visto hacer obras poderosas, como resucitar a los muertos, cómo sacar demonios, cómo sanar enfermos, cómo calmar tempestades. Me trabo algunas veces. Les había hablado con autoridad la palabra de Dios, no como los fariseos, sino con autoridad. Y todo esto lo hizo delante del pueblo. Ellos tenían a Jesús como un profeta de Dios, como un varón de obras poderosas, pero nada más. Versículo 20, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Conocían también su sufrimiento, lo que había acontecido. Conocían que los líderes religiosos le habían prendido y entregado a las autoridades romanas. Conocían su sentencia de muerte y su crucifixión injusta. Versículo 21, pero nosotros, dicen ellos, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. También conocían acerca del Mesías, pero no conocían muchas cosas que necesitaba pasar el Mesías. Tenían claro que había de venir un Mesías y que éste iba a redimir a Israel. Ellos esperaban que Jesús, o mejor que el Mesías, los rescatara del imperio romano, pero no creían en Jesús como el Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué no creían en Él? Dice, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Miren, Jesús les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y ellos dicen, ya es el tercer día de todo esto, ya pasó todo, esto no. Era falso, pues. Miren, hasta los líderes religiosos, los que habían
prendido a Jesús, sabían que Jesús le había dicho que iba a resucitar al tercer día, porque pidieron a Pilato que pusieran soldados en la tumba. Sabían que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día, y ellos no tenían ya esperanza, estaban tristes e iban camino a esta aldea Emaús. Dice el versículo 22: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. 23: y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. 24: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces no creían en el testimonio de las mujeres, no creían en Jesús y en lo que les había dicho, que iba a resucitar al tercer día. Tenían el concepto de un Mesías, pero un concepto errado. Ellos tenían un concepto errado del Mesías. Y aunque Jesús les había dado tantas evidencias de que Él era el Mesías, no creían en Él. Tantas evidencias. Miren, resucitar a alguien de los muertos no es cualquier cosa. Y no lo hizo una vez, lo hizo varias veces. Entonces, Jesús había demostrado el poder sobre la muerte y les había dicho que iba a resucitar de los muertos, pero a ellos no les cabía eso en su interior, no les cabía en su mente eso. ¿Qué aprendemos? Nuestro problema es la incredulidad. No es que no tengamos pruebas, es la incredulidad. No es que no tengamos evidencias, es la incredulidad nuestro problema. Es un problema en nuestro corazón, que aún que el Señor nos revela su palabra, no la creemos. ¿O sí? Nos dice el Señor, no busquemos las cosas de este mundo. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos metemos a buscar las cosas de este mundo. Trabajamos más de la cuenta. Decimos, no, es que no va a pasar nada, y el Señor nos disciplina cuando estamos metidos más allá. Nos dice, oremos para que miremos la salvación de las personas. No oramos, hermanos, no oramos por nadie, ni nos levantamos. Tenemos un grupo de oración, y en ese grupo de oración quisiéramos que más se agregaran, y no queremos orar por la salvación de las personas. Entonces Dios necesita cambiar nuestro interior. Versículo 25, Jesús los confronta y les enseña por qué el Mesías tenía que sufrir. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Les dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esta es una reprimenda para los discípulos. Para estos dos discípulos, el Señor los reprende y les dice, oh insensatos y tardos de corazón. El problema es nuestro corazón, nuestro interior. Nuestro interior no es nuestro cerebro, porque eso lo procesa, pero el problema es en nuestro interior, que somos duros. Sin embargo, Jesús quería transformar su corazón, y lo transforma a través de la palabra de Dios. Les comienza a decir acerca de los profetas, les comienza a decir de todo lo que estaba escrito acerca de Él. Por ejemplo, el Mesías es la semilla de la mujer cuyo calcañar había sido herido, en Génesis 3:15. El Mesías es la bendición de Abraham para todas las naciones. Cuando Abraham recibe aquella bendición, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí estaba el Mesías. Es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec en Salmo 110:4. Un sacerdote eterno y para siempre. Es el hombre que luchó con Jacob en Génesis 32:22 al 30.
Ese es Jesús. Ese león de la tribu de Judá. En Génesis 49, 9 al 10. Es la voz en la zarza ardiente. En Éxodo 3, 1 al 6. Es el Cordero de la Pascua. En Éxodo 12. Es el profeta, un profeta superior a Moisés. En Deuteronomio 18, 15 al 18. Es el capitán de los ejércitos del Señor de Josué. Es el máximo redentor mencionado en Ruth. El hijo de David, que era un rey superior a David. Él es el hijo de David. El Salvador sufriente en el Salmo 22. El buen pastor en el Salmo 23. El Salvador descrito en los profetas. El siervo sufriente mencionado en Isaías 53. El príncipe de Daniel, quien lo vio en una visión y que se le daría un reino eterno. Las escrituras apuntaban, mejor dicho, a Cristo Jesús. Declaraban que Cristo era el Mesías y ellas daban testimonio. Y les dice en el versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces, miren, Isaías 53, 3 al 5 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él es el siervo sufriente. Él es el que padeció por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Daniel 9:26 se menciona acerca de que se le iba a quitar la vida al Mesías. Dice: y después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, dice. Zacarías 12:10 es otro ejemplo del Mesías. Dice: mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Miren, Zacarías 12:10 es Dios, Jehová hablando, pero dice: mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? Con una lanza. A Jesús. Pero es el Dios del Antiguo Testamento diciendo: me mirarán a mí, a quien traspasaron. Hablando del Mesías. Jesucristo es Dios. Entonces, toda la Escritura habla acerca de Jesucristo. Dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Para cambiar el corazón de estos dos discípulos, necesitaban escuchar la palabra de Dios. Necesitaban entender lo que ellas decían acerca de la muerte y resurrección del Mesías. Jesús les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. La idea de declarar aquí es que se convencieran por el texto, por la palabra de Dios. Jesús les enseñó la palabra de Dios. Les declaró lo que las Escrituras decían acerca de él. Hermano, aquí hay algo muy importante. ¿Cómo va a cambiar una persona? ¿Por nuestro testimonio? No. Dice en la parábola del rico y Lázaro, o en la historia del rico y Lázaro, dice que aunque alguno se levantare de entre los muertos y viniera y le diera testimonio, no iban a creer. Por eso lo único que tiene el poder para cambiar un corazón, ¿saben qué es? La palabra de Dios. Es interesante que Jesús no se les reveló, no les dijo: hey, yo soy Jesús, yo soy el Mesías. No les dijo así. ¿Qué hizo Jesús?
les declaró la palabra. Porque la palabra de Dios es suficiente para cambiar los corazones. No basta el testimonio. Si usted viene con un testimonio y no trae la palabra de Dios, no va a haber un cambio. Amén. Por eso necesitamos, ¿qué? Hermanos, ¿qué necesita hacer hoy en día para cambiar su corazón? Si usted dice, yo quiero cambiar, Señor, y viene y llora y todo eso, y usted no se mete a un discipulado, no quiere estudiar la palabra de Dios, pues aunque llore, así se va a quedar. ¿Por qué? Porque no se ha metido en la palabra de Dios, no quiere cambiar. Si usted quiere cambiar su vida, tiene que discipularse, tiene que ir a la Escritura. Todos los días tiene que pasar tiempo en la Escritura, pero también en los estudios, en todo. Aprender de la palabra de Dios, participar de los grupos en casa también, porque ahí aprendemos, ¿o no? Luego Jesús se revela a ellos, versículos 28 al 32. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Miren, llegaron a la aldea a la que iban. ¿Cuál era la aldea? A Emaús. Y él hizo como que iba más lejos del Señor, no sé, ¿verdad? Digo, bueno, yo voy por acá, les digo. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos lo obligaron a quedarse. No es como que lo dejaron así, no, adiós, lo agarraron, no, usted se queda aquí con nosotros. Ya nos picó con la palabra de Dios, ahora nos va a seguir hablando. Entonces, su corazón ardía porque estaban viendo la palabra de Dios. Jesús mismo es la palabra y les estaba mostrando la palabra de Dios. Querían pasar más tiempo con este hombre, explicándole, que él les explicara las Escrituras. Un predicador famoso, Spurgeon, dice que es una palabra muy fuerte que le obligaron a quedarse, dice. Es similar a la que Jesús utilizó cuando dijo, el reino de los cielos sufre violencia. Ellos no solo lo invitaron, sino que lo obligaron, tomaron su mano, se aferraron a su ropa y le dijeron que no debía irse. Hermano, cuando usted mira a Jesús, cuando usted sabe que está Jesús, no quiere que se vaya. Cuando usted lo mira aquí en las Escrituras y en su vida, no quiere dejarlo. Amén. Y Jesús aceptó quedarse, dice, entró pues a quedarse con ellos. Versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. El deber de todo anfitrión es que él debía comenzar a partir el pan para iniciar la comida, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Estaban tan emocionados aquellos hombres que Jesús agarró el pan y lo bendijo y lo partió. Entonces dice, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Entonces en el momento, no se sabe cómo, en ese momento Jesús quitó la venda de sus ojos y le pudieron reconocer. Y se dieron cuenta que él era Jesús. No sabemos cómo sucedió esto, pero ellos decían en el versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? No sabían, ellos no sabían que era Jesús. Ellos pensaban que Jesús había muerto y ahí nomás. Pero cuando este hombre les hablaba acerca de las Escrituras, su corazón se encendió. Se encendió. ¿Saben qué poder tiene la palabra de Dios?
Usted quiere tener un corazón apasionado por Cristo. Aquí viene su pasión. De aquí viene su pasión. Cuando usted pasa tiempo en la palabra de Dios, usted se da cuenta que Jesús es Dios poderoso, inigualable. Y usted dice: wow, Señor, ¿y tú me amas y me quieres cambiar? Wow, o sea, es aquí donde debemos pasar en su palabra. Quiero decirle que algunas veces nos apagamos, nos sentimos tan apagados. ¿Por qué? Porque hemos descuidado nuestro tiempo de oración y nuestro tiempo de pasar en la palabra de Dios. Lo descuidamos. Y en ese momento, cuando no pasamos tiempo en la palabra de Dios, andamos buscando con qué llenar nuestro corazón, con qué otras cosas llenar. Ponemos la televisión, buscamos trabajar por acá, buscamos hacer miles de cosas y nuestro corazón se enfría. Pero si usted quiere encender ese corazón para Cristo, encenderlo, tener pasión por Él, debe pasar tiempo en la palabra de Dios y decirle: Señor, vengo a buscarte, te necesito, quiero conocerte más, quiero sentir esa pasión por ti, amarte como tú me amas. Y usted pasa tiempo en ella, usted va a andar tranquilo, gozoso, ni va a tener ganas de pecar, porque la palabra de Dios es su alimento. Pero usted descuídese un poquito y Satanás se va a aprovechar y va a querer pecar. Así que su corazón ardía. MacArthur dice: lo que puso fuego en sus corazones fue la comprensión de las Escrituras que de parte de él habían recibido. El ardiente gozo que resultó fue tan abrumador que de inmediato salieron a la oscuridad de la noche y regresaron a Jerusalén para comunicar a los demás el conocimiento que solo ellos poseían, que el sufrimiento y la resurrección de Jesús estaban firmemente fundamentados en el Antiguo Testamento. El plan de Dios estaba cumpliendo. O sea, el conocer todos los detalles de la muerte y resurrección de Cristo y que estaba escrito en el Antiguo Testamento hizo que sus corazones ardieran. Tanto fue así que sus corazones ardían que ellos cuentan las buenas noticias. Dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente ha reaparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Se levantaron en ese momento en el medio de la oscuridad, o sea, porque ya el sol había declinado, y salieron a Jerusalén, 11 kilómetros, se voltearon en la noche y fueron a contar las buenas nuevas a los apóstoles. Y llegaron, y cuando llegan allá, resulta que también los apóstoles decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. No se nos cuenta, miren, no hay muchos versículos, no muchos versículos dicen acerca de la aparición de Simón, que Jesús se le apareció a Simón Pedro, pero al parecer, después de resucitar y después de aparecérsele a las mujeres, tiempo después se le apareció a Simón. No nos cuenta mucho de ese hecho. Puede ser que Jesús haya reprendido a Simón Pedro, ¿verdad? Por lo que había ocurrido, ¿verdad? Por eso no nos cuenta eso. Pero dice el versículo 35: entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ellos estaban gozosos de haber entendido las Escrituras y llevaron las buenas nuevas. ¿Saben? El pasar tiempo en las Escrituras, ¿qué te va a traer? Te va a traer gozo. Gozo. Y un gozo que te lleva a compartir la palabra de Dios. ¿Saben por qué no compartimos la palabra de Dios? No hemos hallado gozo en la palabra de Dios. No pasamos tiempo en la palabra de Dios.
Y eso no, yo ¿por qué voy a compartir si no? Mi corazón está helado, porque no paso tiempo en la palabra de Dios. El gozo, si usted quiere sentir paz y tranquilidad, esto le va a traer paz y tranquilidad y va a traer ganas de querer compartir la palabra de Dios. Amén. Entonces, terminando, Jesús siempre camina a nuestro lado. Aunque no lo miremos, Él siempre está con nosotros como nuestro pastor y nunca nos dejará. Esa es una realidad. Lo segundo, Jesús conoce nuestros problemas. Él puede ayudarnos porque Él mismo pasó lo mismo. Él no es un Dios lejano, sino cercano a nosotros. Amén. Uno de nuestros problemas es nuestro corazón duro para creer en Jesús y en sus promesas. Pero a medida pasas tiempo en su palabra, Él nos cambia, nos transforma por medio de su palabra. Hermano, ¿quieres tu vida transformada? ¿Quieres sentir gozo? En tu devocional, ¿cómo estás? ¿Quieres realmente sentir el gozo verdadero? Un gozo que no te lo da el mundo. Pasa tiempo en la palabra de Dios. Y lo otro, el pasar tiempo en su palabra nos apasiona, nos apasionará por Cristo y queremos compartir el Evangelio. Si no estamos compartiendo el Evangelio como iglesia, ¿por qué? Porque no estamos pasando tiempo.